Informativo semanal. Bienvenidos al informativo de Magnífica Televisión, dedicado a repasar la actualidad de la Iglesia. Es miércoles 11 de octubre de 2017. Comenzamos. El Papa ha vuelto a condenar la ideología de género, rechazando la posibilidad de que exista un género neutro que cada uno podría elegir a voluntad. El Vaticano, a través del Papa y del Secretario de Estado, ha apoyado a España en su rechazo a la independencia de Cataluña. Por primera vez, Estados Unidos ha aprobado una ley restrictiva con respecto al aborto. Será prohibido desde la semana 20 de gestación. Además, Trump ha eximido a las empresas del pago de abortivos a sus empleados. Los obispos de Venezuela han pedido que se vote en las elecciones a gobernador y han vuelto a denunciar la dictadura que se vive en su país. El primado anglicano ha reconocido que no tiene opinión sobre la moralidad de los actos homosexuales y ha admitido que su Iglesia está dividida al respecto. El Papa Francisco fue muy claro en el rechazo a la ideología de género en la Amoris Laetitia y lo ha vuelto a ser esta semana en un encuentro con líderes pro vida. La alianza entre hombre y mujer está llamada a tomar en sus manos la condición de toda sociedad, aseguró hoy el Papa Francisco en audiencia ante la Academia de la Vida. El Santo Padre condenó las interpretaciones negativas de la diferencia sexual que buscan la utopía de lo neutro. El pontífice buscó contrastar las interpretaciones negativas de la diferencia sexual, de quien quiere cancelar tal diferencia. El Papa criticó esta utopía de lo neutro que remueve al mismo tiempo la dignidad humana, de la diferencia sexual y la cualidad personal de la transmisión generativa de la vida. Citando el relato bíblico de la creación, el Papa Francisco dijo que la alianza entre hombre y mujer está ciertamente sellada por la unión del amor personal y fecunda que señala el camino de la transmisión de la vida a través del matrimonio y la familia. Tanto el Papa como el Secretario de Estado, Cardenal Parolin, han apoyado a España en su rechazo a la independencia de Cataluña. Según publicó la revista Vida Nueva, tanto el Papa como el Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Parolin, manifestaron a Gerardo Bugallo, nuevo embajador de España ante el Vaticano, que la Santa Sede se opone a la secesión ilegal de Cataluña. El Santo Padre mantuvo un encuentro de más de 20 minutos con Bugallo, tras la recepción oficial por la presentación de credenciales del nuevo embajador. Durante la misma, el pontífice confirmó la postura de la Santa Sede contraria a cualquier proceso de independencia que no esté justificado por un proceso de descolonización, lo cual no es el caso de Cataluña, que siempre ha sido parte de España y no una colonia. El Papa también manifestó el rechazo de la Iglesia a toda actitud que no esté basada en el respeto a la legalidad constituida. Tras el encuentro con el Papa, el embajador se entrevistó con el cardenal Parolin, secretario de Estado, quien se pronunció en términos similares. Los defensores de la vida se han apuntado una victoria en Estados Unidos. El aborto será ilegal a partir de la semana 20 del embarazo. Además, el presidente Trump ha eximido a las empresas de la obligación de pagar abortivos a sus empleados. Por 237 votos a favor y 189 en contra, la Cámara de Representantes aprobó una ley que prohibirá practicar abortos a partir de la semana 20 de gestación, cuando el no nacido puede sufrir dolor mientras es asesinado. Estados Unidos es uno de los 7 países del mundo que no ponen límites para el aborto tardío. El aborto durante los 9 meses de embarazo, por cualquier razón, es legal en muchas partes del país. La ley recibió el respaldo del arzobispo de Nueva York y presidente del Comité Pro Vida de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Cardenal Timothy Dolan, quien solicitó a los parlamentarios apoyar el proyecto de ley en una carta firmada el 29 de septiembre. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido una directiva para limitar una de las partes claves de la ley sanitaria de su antecesor, Barack Obama, y permitir que empresas y aseguradoras nieguen a sus empleados la cobertura gratuita de anticonceptivos y medicamentos abortivos por motivos religiosos.
La nueva norma emitida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos acaba con las partes más importantes de un mandato creado por Obama para obligar a las compañías a incluir la cobertura de control de la natalidad en los planes de salud que ofrecen a todos sus trabajadores. La decisión de Trump supone el último giro en la lucha jurídica e ideológica que ha rodeado durante años el mandato para la cobertura gratuita de anticonceptivos de la Ley del Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare, proclamada en 2010 y que Trump prometió derogar durante su campaña presidencial. Los obispos venezolanos han pedido a su pueblo que salga a votar en las próximas elecciones regionales. También han vuelto a denunciar la dictadura que se vive en el país. La Conferencia Episcopal Venezolana ha emitido un comunicado por el que convoca a la población a votar en las elecciones regionales de gobernadores, como una forma de defender la democracia frente al proyecto totalitario que pretende imponer la Asamblea Nacional Constituyente, no aceptada por la inmensa mayoría de los ciudadanos de Venezuela. En este sentido, afirman los obispos, las elecciones para gobernadores demuestran que aún hay motivos para la esperanza. Responde a la urgencia de seguir exigiendo que no se imponga un modelo que atenta contra la dignidad de la persona humana, cercena los derechos ciudadanos, la estabilidad política y la paz social de todos los venezolanos. Desde nuestro Ministerio de Pastores del Pueblo de Dios en Venezuela, hacemos un llamado a toda la ciudadanía para que acudan masivamente a los centros electorales que les corresponde a lo largo de todo el país y expresen libremente y sin condicionamientos su voluntad y su vocación democrática. Concluyen. El primado anglicano Justin Welby ha confesado su incapacidad para opinar en un sentido u otro sobre los actos homosexuales. A la vez, ha reconocido que su Iglesia está dividida de forma irreconciliable en este tema. En una entrevista, el primado anglicano Justin Welby se ha negado a responder directamente a las preguntas de si las relaciones homosexuales son pecado. Además, reconoce que no es posible la reconciliación entre anglicanos liberales y conservadores. Preguntado si el sexo entre personas del mismo sexo es pecaminoso, Welty respondió: «Usted sabe muy bien que es una pregunta a la que no puedo dar una respuesta directa». Presionado para que explicara por qué no podía responder, dijo: «Porque no hago una condena general y no tengo una buena respuesta a la pregunta. Las cosas que me parecen absolutamente centrales son la fidelidad y la estabilidad de las relaciones amorosas». En respuesta a la afirmación del entrevistador de esas que podrían ser características de las relaciones entre personas del mismo sexo, Welby contestó: «Sé que podría ser así. También soy consciente, una opinión profundamente sostenida por la tradición desde mucho antes del cristianismo, dentro de la tradición judía, de que el matrimonio se entiende invariablemente como la unión entre un hombre y una mujer, o en ciertas ocasiones entre un hombre y varias mujeres, tal como aparece en el Antiguo Testamento. Sé que la Iglesia en todo el mundo está profundamente dividida sobre estas cuestiones, incluyendo a los anglicanos y a otras iglesias, no solo a nosotros, y somos la gran mayoría de la Iglesia, profundamente contrarios al sexo homosexual», siguió diciendo. Y añadió: «Tengo que luchar para ser fiel a la tradición, fiel a las Escrituras, para entender cuál es la llamada y la voluntad de Dios en el siglo XXI, y para dar una respuesta apropiada para todas las personas que tengan en cuenta las dos opciones de la discusión, y no tengo una buena respuesta». Cuando se le preguntó si estaba tratando de reconciliar a los líderes de la Iglesia anglicana en lugares como Uganda y las iglesias más liberales, principalmente en el Reino Unido y América del Norte, Welty dijo: «Son irreconciliables». Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar el rechazo por parte del Vaticano a la independencia de Cataluña. Quiero dedicar la reflexión de hoy, esta reflexión semanal sobre la actualidad de la Iglesia, a un tema del que ya traté la semana pasada. Me refiero al proyecto de independencia ilegal
de Cataluña del resto de España. Y quiero hablar de esto por dos motivos. Primero, porque el Vaticano se ha pronunciado sobre el tema, rechazando esa independencia y apoyando plenamente a España. Y segundo, porque la actuación de la policía y la Guardia Civil en defensa de la legalidad ha generado malestar y críticas también dentro de la Iglesia. Voy a empezar por esto segundo. Quizá algunos espíritus sensibles no entienden bien lo que está pasando y no entienden bien cuál es la estrategia que está siguiendo el independentismo, tanto aquellos que actúan desde la demagogia como aquellos que actúan desde francamente y claramente la anarquía, que son los que han tomado las calles. La estrategia que están empleando es la búsqueda de la foto. Ellos quieren una foto tipo aquella que recordamos de la plaza china de Tiananmen, donde un manifestante se plantaba delante de un tanque impidiendo su avance. De hecho, se atribuye a Puigdemont, el presidente de la Generalidad catalana, la frase de "si entran los tanques, hemos vencido". Buscan la foto. Buscan la foto. Saben que lo que están haciendo es ilegal, pero ellos buscan la foto de presentarse como víctimas delante de la opinión pública internacional. No han podido conseguir la foto del tanque porque no han entrado los tanques, y lo que han conseguido ha sido la foto de una abuelita golpeada por la policía, no sabemos en qué condiciones, pero que desde luego estaba en primera línea y que estaba allí voluntariamente. No es que la policía daba una carga por la calle y la pilló a la pobre saliendo de la compra y allí la golpeó, sino que estaba en la primera línea de los manifestantes. Buscaban la foto. Han estado utilizando a los ancianos y a los niños como escudos humanos para buscar la foto. Esto parece que no se han dado cuenta de ello estos espíritus sensibles, que quizá piensan que un intento de sedición de una parte de un país tiene que ser frenado con canciones o arrojando pétalos de flores sobre los manifestantes. Por cierto, lo que tampoco tienen en cuenta estos espíritus sensibles es que hay más heridos entre la policía que entre los manifestantes, y que la cifra de heridos oficial que ha dicho los independentistas es completamente falsa. Por ejemplo, el caso de una señora que denuncia a la policía de que le han roto los dedos de la mano uno a uno con torturas, y después se sabe que no había ocurrido nada de eso y que solo tenía una inflamación en un dedo en uno de los enfrentamientos con la policía, porque la policía quería librarse de ella. Es decir, todo es demagogia y mentira, pero repito, estos espíritus sensibles están muy preocupados por lo que le pasa a una abuelita que se ha puesto deliberadamente delante de la policía buscando precisamente eso, y no están tan preocupados no solo por la ruptura de la legalidad, que algo tendrá que hacer un país, digo yo, y a lo mejor sus países, si ocurriera lo mismo, harían cosas muchísimo peores. Y no están, desde luego, preocupados por lo que les está pasando a las fuerzas de orden público, que están siendo injustamente criminalizadas. Desde luego, los que lo tienen muy claro son los del Vaticano. Tanto el Santo Padre como el secretario de Estado del Vaticano, que es el responsable de las relaciones internacionales de la diplomacia, han dado su apoyo explícito a la Iglesia, a España, a las autoridades españolas. Es decir, estamos con la legalidad y no estamos a favor de una independencia unilateral que rompe con esa legalidad. Lo mismo ha opinado el cardenal de Barcelona, al cual han intentado introducirle dentro de una supuesta mediación, y él ha contestado diciendo toda mediación tiene que hacerse respetando la legalidad, es decir, respetando la Constitución española. A partir de ahí hablamos, y sin eso no podemos hablar. Nosotros hemos aprendido en España, repito, los espíritus sensibles que viven en un mundo hippie feliz no lo saben, y algún día quizá lo pagarán. Nosotros hemos aprendido en España, después de años de lucha contra ETA, que no se puede dialogar con los terroristas, que no se puede dialogar mientras te están apuntando con una pistola en la frente, que no se puede dialogar con los criminales, que eso es un error. Repito, los espíritus sensibles, mientras tanto, piensan que a los terroristas hay que convencerles a base de besos. Una cosa son los hippies que viven en su dorada California cultivando marihuana, y otra cosa son las realidades con que nos tenemos que enfrentar cada día. Repito, el Vaticano lo tiene muy claro. Después de la foto, ha apoyado a España, y eso creo que tiene un gran valor. No caigamos en la trampa de la demagogia ni de los anarquistas. No nos dejemos sensibilizar
por una política que es la de buscar víctimas, que es exactamente la misma que están utilizando los terroristas musulmanes cuando colocan a los niños, a los ancianos, a los heridos en los sitios donde están almacenando las armas. Porque ¿cómo van a bombardear un hospital? Es evidente que no lo van a hacer, y ahí es donde nosotros tenemos las armas y ahí es donde nosotros organizamos el terrorismo. Esto es una trampa, y que esos espíritus sensibles, tan hipersensibles, no se den cuenta de ello, sinceramente, no solamente es un error, sino que es algo ofensivo. La semana pasada decía, si hay un atraco y a un banco, por ejemplo, y los atracadores cogen rehenes y empiezan a disparar y los policías se defienden o hacen algo para evitar y terminar con el atraco y hay heridos, la culpa no es de los policías, la culpa es de los atracadores. O entendemos esto, o al final lo que hay que hacer en un atraco, en la independencia de un país o en el robo a tu casa, es dejar que los ladrones y asesinos actúen impunemente, porque, pobrecitos, a ver si les va a dar algo malo cuando les des con una porra en la cabeza. Es decir, tenemos que tener claro, la Iglesia lo tiene claro, el Papa lo tiene claro, que la legalidad tiene que ser respetada. Eso no significa, y el Papa no creo que lo haya dicho, que hay que dar barra libre a la violencia, en absoluto. Esa violencia tiene que seguir siendo proporcionada. El Estado, el gobierno español lo está haciendo. Incluso el presidente del gobierno español está recibiendo muchísimas críticas porque la mayoría de los españoles quieren que actúe más rápido y que actúe de manera más contundente. Está dando una respuesta tan moderada a lo que está pasando que está recibiendo críticas del conjunto de la opinión pública española, que ve con estupor y con bastante malestar y enfado cómo los espíritus sensibles se molestan porque la policía ha hecho lo mínimo posible cuando estaban buscando los que les provocaban que hiciera muchísimo más. Sigamos rezando por la paz, pero no nos dejemos engañar por la demagogia, porque al final, vuelvo a repetir, y el Vaticano lo tiene muy claro, con los delincuentes no se puede dialogar hasta que no deciden volver a la ley. Pidamos al Señor para que esta situación terrible que está causando tanto dolor en Cataluña, que es una parte de España, para que esta situación termine cuanto antes. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.